arrive, malgré l'aide d'Indurain, eh bien, elle ne suffira pas, visiblement, pour creuser des écarts. Et Delgado aura eu le panache, mon cher à Greg LeMond, mais pas véritablement le résultat. Donc c'est parti aussi, Chosas est rejoint donc par Rondon, et qu'il y a également donc devant nous, et l'écart avec Brooking donc et Para, il y a l'écart maintenant qui se chiffre à 30 secondes seulement. 30 secondes 30 secondes, et c'est une accélération en tête de Gianni Bugno, alors que terrible pour Delgado. Pedro Delgado, qui a fait tant d'efforts, a eu des difficultés à boucher ce trou. Delgado qui paye les efforts accomplis tout au long de l'ascension de l'Alpe d'Huez. Si on continue à se regarder après ce regroupement derrière Bugno, regardez comme Lemon joue le jeu de l'équipe. Lemon n'assure même pas le relais maintenant. Il attend, il laisse faire un tempo formidable en effet, comme c'est arrivé. Un match à 3 pour l'instant si Claverola et Fabio Para ne parviennent pas à rentrer. Greg LeMond à gauche de votre écran. Devant lui, le néerlandais Eric Breukink, qui a tenté un instant de protéger celui qu'on considérait comme un des favoris du Tour de France, Roll Alcala. Alcala n'est plus là, alors Breukink joue sa carte pour la victoire d'étape. Breukink en tête. Faux plat, encore difficile. Surtout lorsqu'on a connu une ascension pareille. On se retourne avec le retour de Claverola. Vous le souhaitiez tout à l'heure. Vous avez été exaucé, Robert. Vous disiez qu'il était injuste. Que Claverola, il faut qu'il sorte. Eric Breukink, Bugno. Bugno attaque à droite de votre écran à l'intérieur. Mais Greg LeMond, très bien. Greg LeMond parvient de l'extérieur. Il va gagner l'étape, Greg LeMond. Fabuleux de l'équipe d'aide. Si Greg LeMond parvient à retour de Gianni Bugno, ce devait être le cas à 100 mètres de l'arrivée. Greg LeMond devant Gianni Bugno, le maillot consolidé pour Renaud Passec, et victoire d'étape pour Gianni Bugno. Oui, Bugno qui bat Greg. And as we climb now Alpe d'Huez, we are just 2 kilometers up the mountain, and this is the chasing group. Still ahead is Thierry Bourguignon and Ruiz Cabestany, but this is the race now for the yellow jersey, as Gianni Bugno has forced the pace here, and it looks as though at least this time, Paul, the Benestos have answered. Well, they have done. Jean-Francois Bernard being the ideal lieutenant there, just accelerating slowly to pull Bugno back into the fold there, but I think Bugno is just testing the waters there, and we'll see him a little bit later on. Indurain looks very calm and collected, no sign of panic at all there at the front, trying to get rid of Indurain. Indurain in third place at the moment, in the wheel of Jean-Francois Bernard, who looks back to make sure he's safe. Follow them. So Bugno again putting the pressure on, and immediately Indurain switches across the road and takes his slipstream. He looks over to see if any of his teammates are hanging on in there, but I think Jean-Francois suddenly got the message. He's been blown away in a matter of one turn of the Alpe d'Huez climbs, as the tempo has now been lifted by Gianni Bugno, and the screws are steadily being turned, and we are now being left with the heads of state in this year's Tour de France. Of Italy and Spain, and there's a lovely shot of the yellow jersey. He looks so smooth. Go, then of course somebody like Bugno will take the stage. That's how he won it, and this is the corner, and again you see misread by Indurain, but he's come round safely. He lines up for the finish now. Gianni Bugno is in the best position of goes. He's worried about where Luc Leblanc is, though. Leblanc isn't finished by any means. He come back to the sea. I think he's finished now, as Gianni Bugno rides clear of Indurain to win for the second year in succession. So, one or two riders in the team can ride along with the earphone in and get tactics on the move from the team without having to go back to the team car. Oh, nice move there. Hampson then sharing a drink with Franco Vono, and behind it's Boyer's turn. Just these three then, they've shelled out Navens, they've shelled off Montoya. 1 second, so it's coming down all the time, and Andy Hampston searching for a stage victory today in the Tour. He hasn't done that for some time now, and has he got it in his legs as he's got rid of Franco Vono, who finished second yesterday. Vono came back in a remarkable way yesterday, also further down the slope at 7 minutes 21. So this is a day, I think, again when Indurain has forced his majestic power upon this race, and young Andy Hampston in front, I'll say young 30-year-old Andy Hampston in front now for Motorola. He's riding to what I think is his first ever stage victory in the Tour de France. How the hell you can decide where to go with that massive crowd, I don't know. You to sit at home and watch, I mean, it hasn't
lessened the strength of the crowd and the numbers over the years either, which is a good thing for cycling. And even a Japanese flag hanging out there. Many of the riders, of course, on Japanese equipment, once dominated over the years by the Italians and the French. But still, it's an international component supplies, international bike riders. Here, we're seeing an American riding a bicycle made in Belgium with Japanese parts upon it. And what an international race we've got yet again. And a victor then goes, victory to an American, Andy Hampson. I'm pretty certain that's the first ever victory Andy's had in the Tour de France. He'll be a late... Muy abierta, ahora el que sí ha pegado un tirón fortísimo es Roberto Conti. Este sí que en efecto puede ser un ataque bueno, es el más potente de los que se han producido hasta el momento. Roberto Conti, que recuerden, es el corredor mejor en la clasificación general a 17 minutos y 53 segundos de Miguel Indurain, pero que la ventaja que lleva con respecto al pelotón le va a acercar mucho, le va a hacer entrar en la lucha por un puesto en el podio de París. Vean qué hueco ha abierto Roberto Conti cuando quedan aproximadamente 12 kilómetros y medio para... Ahora, Pantani lleva un ritmo realmente fuerte y ahora Indurain. Le tocó el momento a Miguel Indurain y ahora tienen que aguantar el ritmo del corredor español. Le han dicho la diferencia o le habrán indicado la diferencia entre Virenque y él, y está dispuesto a recortarla por si acaso. Su máximo rival en la clasificación general ha llegado a 1 minuto y 20 segundos. Se ha ido hacia adelante Miguel Indurain, mientras que tenemos ya a Roberto Conti en la recta final, en los últimos 200 metros. Observen la alegría del corredor italiano que, como decíamos, profesional desde el 86, va a conseguir hoy su primera gran victoria. Últimos 100 metros para el corredor italiano, un gran escalador que ha tenido que trabajar muchas veces para muchos corredores y que hoy va a haber recompensado su gran trabajo siempre desde que es profesional y la gran clase que tiene como escalador. Ahí le tienen ya a punto de cruzar la línea de meta. Lo va a hacer ahora en estos momentos Roberto Conti, ganador de la 16ª etapa en Alpe, el corredor del equipo Lampre. Y ahí tienen a Pantani que viene por detrás. 500 metros antes. Bueno, Pantani que ya atacan. Logan Madua creo que es el que ha salido rápidamente a su rueda. Y ya, bueno, lo que estaba por suceder tenía que pasar en cualquier momento. De ahí que los carreras intentaran reducir la ventaja en la parte de llano. Han esperado un poquito mucho para empezar, porque podrían haber reducido algo más, pero han tardado en empezar y, bueno, este era el sentido que tenía aquello. Y Marco Pantani, que ha salido ya, ha salido bien, ha puesto de momento tierra por medio. El que le quiere seguir le va a aguantar muy poquito tiempo, porque son las rampas en las que solo un gran escalador como Marco Pantani puede defenderse perfectamente bien. Por detrás empezarán a quedarse gente, poco a poco pues los va dejando a todos tirados. Bueno, hoy sí que el comportamiento de Pantani del Carrera, con esa manita que echó ahí al Banesto al final, es el de, bueno, un buen trabajo para que gane la etapa, no como el año pasado que eran fuegos artificiales lo que lanzaba casi siempre, ¿no? Indurain, por ahí se vuelven a quedar Virenque y Jalaber. Virenque, Jalaber y Gotti. Virenque, Jalaber y, bueno, Virenque ya se quedó un poquito antes. Sí. Jalaber y Gotti se han alcanzado, van por delante Logan Madua y Fernando Escartín. Y ya cubriendo a toda velocidad los últimos metros el corredor del Carrera, Marco Pantani. Sí, ya prácticamente es un pequeño llano, y justamente cuando vean ustedes la curva a la izquierda, esa es la pantalla o la cámara que hay justamente antes de meta, ahí girará a la izquierda y ya son 250 metros para meta. Y Marco Pantani que se confunde, madre mía, menos mal que no se ha llegado a meter, que se ha metido a meter ahí. Tampoco es mucha culpa suya, alguien le debería haber dicho algo, ¿no? No, es difícil saber, porque se meten ahí muchos coches, motos, y entonces él piensa, ve simplemente la referencia a la moto y él sigue a la moto y a donde le lleve, ¿no? Yo veo uno que se llama Philippe Boubatier, que por culpa de esto perdió, cuando corría en el Thor, perdió la posibilidad, o en el BH, vamos a ver. El BH. Perdió la posibilidad de ganar una etapa en el Tour. Y Marco... Tidlig åbning. Ries kigger på de andre, som vi har set ham gøre det før, kører forbi Casagrande. Op og viser Ulrik, han er der. Holder øje med Pantani. Pantani accelererer. Op gennem Danmark, han har sagt. Men Ries kører med. Pantani, Virenque, Ulrik, Ries. Ja, det er en utrolig acceleration. Typisk også er Pantani på det her tidspunkt. Ja, resultatet er frygteligt. De bliver smidt ned bagved. Det Casagrande kan heller ikke hænge på. De er kun 4 mand. Escartin er også væk. Pantani, Virenque.
Ulrik og Riis. Hvilken kvartet? Det er en mulighed, kan være et punkt for ham. Det kan være en hjælp for Riis. Moralsk støtte, hvis han kan se ham. Nu bliver også Ulrik sat af Pantani. Pantani har åbenbart ikke taget for store ord i munden, da han sagde, at det er mit bjerg. Og føle garanteret både sødme og smerte. Her var han træder rundt, og rundt, og rundt, og rundt, og op mod målstregen. Her er lige ved at komme for langt ud igen. Og kan som den anden italiener indskrive sig som dobbeltvinder på Alpe. Den første var Gianni Bugno i 90 og 91. Pantani også 2 gange i træk. I 95, 96 var vi her jo ikke. Og så vinder i 1997 Marco Pantani. El presidente de la Federación Francesa de Ciclismo, digo. Ahí me ha parecido que ha habido un ataque de alguien justamente en el momento de cambio. De Guerini. Ataque de Guerini, la respuesta de Tonkov. Ellos el año pasado fueron segundo y tercero detrás de Pantani. La respuesta de Zuli, la de Escartín, la de Armstrong, la de Virenque. Todos han salido detrás del ataque de Guerini, que como digo fue tercero detrás de Tonkov, que se quita para que sea Zuli el que pase, reservando fuerzas en todo lo que puede Tonkov, que también lanzó un pequeño ataque al principio, y Beltrán, una parte de la ascensión, que ya no lo es tanto, para Giuseppe Guerini, que como Pantani en los 2 últimos años, 95 y 97, Conti en el 94 y Bugno en el 90 y en el 91, Kamstin ganó entre medias en el 92, consolida el éxito y el dominio italiano aquí en la línea de meta de Alpe. Primera plaza, por tanto, para Giuseppe Guerini, y vencedor de esta etapa que, repito, es mítica e histórica en la parte última, en la parte reciente